Y bueno, a mí me gustaría saber quién es Betsy Martínez. Bueno, Betsy Martínez es una mamá, una abuela, una hermana, una esposa, una hija. Eso es lo más importante. Yo el otro día hacía una entrevista que yo soy extraordinariamente corriente. Y extraordinariamente corriente porque he sido una mujer de luchas, una mujer que ha podido mecer a su bebé con fiebre durante toda la noche e irse a trabajar al día siguiente, una mujer que tuvo días en que no sabía con qué iba a comer al día siguiente. Yo soy la mujer colombiana, la típica mujer colombiana, la que pudo ser cabeza de familia y sacó hijos adelante. Yo soy una mujer típicamente colombiana. Estudié derecho por circunstancias de la vida, por un tema al que me tuve que enfrentar muy fuerte en mi vida. Resolví prepararme técnica y profesionalmente en otra área muy distinta a la que yo venía trabajando. Yo era una mujer de mercadeo, una mujer comercial. Fui banquera, trabajé en medios de comunicación. eh, Había hecho todo lo que exitosamente llaman que es importante. Un día me enfrenté a un tema muy importante en mi vida familiar y resolví salir a entrenarme. Entonces yo soy hoy abogada con un máster en prevención, detección e intervención de violencia familiar. Mi misión y mi propósito de vida es trabajar por las mujeres, los niños y las niñas, evitar la violencia. Y mi propósito más importante de la vida es todos los días honrar la pregunta que me hicieron, la más importante que me hicieron en la vida, que fue: mamá, ¿y qué vamos a hacer para que no se repita? ¿Y crees que de pronto desde el Senado puedes lograr cambiar un poco lo que te sucedió a ti, a tu hija, con otras mujeres? Pues yo te quiero decir que lo he hecho por fuera del Senado. Finalmente, hoy en día nosotros tenemos mejores leyes, tenemos mejores procesos, entendemos mucho mejor la psicología de la víctima después de esa denuncia que yo hice hace 19 años. Hace 19 años la pena para un delito de abuso contra un niño, que además no era como específicamente abuso, era de 6 meses a 4 años excarcelable. Hoy tenemos penas mucho más robustas, penas que no prescriben. La ley dice que los abusadores no deben tener beneficios. ¿Por qué voy al Senado? Ya yo hice todo este proceso, he tenido una lucha permanente, creé una fundación para atender víctimas de violencia, me levanté en madrugadas a atender a muchas víctimas, las atendí todo el tiempo, les di la guía, les di el soporte emocional y construí 3 talleres. Digo talleres porque yo los llamo espacios de cambio, pero la gente entiende mucho más fácil el concepto del taller, ¿no? Lo mío eran espacios de cambio. ¿Por qué espacios de cambio? Porque eran espacios donde invitaba a hacer la reflexión sobre la problemática, pero además lo más importante era a construir una apuesta personal para que no se diera la problemática, que es muy distinto a decirle a la gente, hagan, hagan, sino que en qué te responsabilizas tú. Entonces hicimos 3 espacios, uno que se llama Únete al cuento para mujeres, Únete al cuento de las no violencias. El tercer espacio, salte del rollo, era para hombres, salte del rollo, hombre, los varones, mis amigos, salte del rollo y únete a la no violencia contra las mujeres. Y el tercer espacio era un espacio meramente preventivo para jóvenes que se llama ¿Por qué somos vulnerables? Porque parte de lo que entendí después de la denuncia es que nuestra gran vulnerabilidad como ciudadanos era que no conocíamos la ley, no conocíamos las rutas, no conocíamos las cifras y pensábamos que eso pasaba en otras casas, pero no en la de uno. Doctora, bueno, hay mucha gente que por supuesto conoce de pronto la denuncia que usted hizo. Hay otra gente que quizás no la conoce muy bien y se estará preguntando de qué estamos hablando. No sé si de pronto pues usted nos pueda abordar un poquito este tema, quizás de pronto no entrando en tanto detalle, pero sí me gustaría que la gente y las mujeres y la ciudadanía conozca su historia, me parece muy importante. Yo fui la mamá que hizo una denuncia tardía. ¿Y por qué hablo de denuncia tardía? Porque ya mi hija era adulta cuando contó.
Entonces, hablo de denuncia tardía para hacer conciencia que las víctimas no cuentan. Son silencios que las consumen, que las deprimen, pero no cuentan. Es mentira que cuentan. Nosotros nos enteramos ante los casos dramáticos, pero si no es un caso dramático, la persona sigue con las consecuencias de un maltrato y un abuso durante toda su vida adulta, pero no cuentan. Entonces, te digo, denuncia tardía, porque al final lo que hicimos nosotros fue denunciar un abuso sexual infantil, pero además lo denunciamos con un propósito no solamente jurídico, sino de responsabilidad social. Y la responsabilidad social del individuo y del ciudadano es mostrar los rostros de los delincuentes y de los que le pueden hacer daño a las niñas y a los niños. Entonces fue una denuncia que abrió un espacio para que el legislador se preguntara por qué tenía que prescribir un delito que era tan difícil de contar. Un espacio que abrió nuevas leyes, pero además un espacio donde nosotros nos enfocamos en el tema de la responsabilidad, de que todo mayor de 18 años que conoce un delito tiene que denunciar, pero además nosotros tenemos que cuidar a los niños y a las niñas, tiene que ver con mostrar el rostro de quien puede hacerle daño. Doctora, y mire que hay muchos candidatos que hablan de proteger los niños, pero bueno, usted lo vivió desde el dolor, usted lo vivió en carne propia. De pronto, qué diferencia su propuesta de las leyes que ya existen en Colombia contra el abuso infantil? Yo te quiero hacer una pregunta respecto a tu primera afirmación. Dime cuántos candidatos que has entrevistado tienen un propósito real, que no sea elegirse. Bueno, pues esa pregunta sí ya la responde cada candidato, ¿no? Tú sabes que nosotros escuchamos e informamos, pero bueno, cada Pero candidato. bueno, yo les dejo la pregunta abierta a todos. ¿Cuántos candidatos conocen con un propósito real que no sea elegirse? ¿Cuántos debates de control político has escuchado en el Congreso después de elegirse para mejorar la situación de los niños y las niñas? Hacen propuestas populistas, populismo punitivo, llamamos los abogados a esto. Populismo punitivo, cadena perpetua. Nosotros no necesitamos una cadena perpetua, ni que pudiéramos hacerlo porque no podemos hacerlo. Y no podemos hacerlo porque constitucionalmente no se puede, porque nosotros tenemos suscrito el Convenio Internacional de Derechos Humanos que hace parte del bloque constitucional y tenemos que respetar. Entonces te dirían, entonces no salimos del convenio. Yo pregunto en lo práctico, ¿cuánto se demoraría eso? Y si realmente ante el mundo que un país se salga de firmar que va a respetar los derechos humanos realmente es un tema viable para el país. Entonces hacen promesas que son mentiras. No es ético mentirle a las víctimas. Entonces la diferencia mía con ellos es que yo hablo de lo posible, de lo que se puede hacer, porque ley tenemos robusta. Tenemos leyes tan importantes como Escandinavia en el tema de protección de las mujeres. La ley 1257 cubre todas las violencias contra la mujer. El Código de Infancia y Adolescencia es súper claro que a la sociedad, a la empresa, a los maestros, a todos los colombianos nos toca hacer prevención. Ley hay. Hoy tenemos una ley 25, 30, podemos llegar hasta 60 años, como el caso del señor Noguera, porque además hay concurrencia de delitos, entonces llegamos hasta 60 años por un tema de feminicidio, sí, por el hecho de ser mujer, la mató, todo esto, y no prescriben. Entonces, ley hay. La pregunta es, ¿por qué la impunidad está cercana al 100%? ¿Por qué no los condenan? ¿Cuál es mi diferencia con los otros candidatos? Que yo voy a ir a hacer control político. Yo voy a ir a pedir cuentas. Yo voy a ir a decirles, tienen que cumplir con su deber. Y voy a exigir a la Procuraduría que, bueno, sanciónelos. ¿Dónde están las sanciones por no cumplimiento? Tú sabes que yo tengo
más de 20 casos registrados, específicamente registrados, de violadores y abusadores de menores reincidentes, que estuvieron fuera para volverlo a hacer porque hubo vencimiento de términos. Porque estuvieron, o sea, vencimiento de términos, dejaron vencer los términos, que estaban fuera y ya tenían abiertos 2 o 3 procesos por abuso o Y por eso, maltrato. que eso es algo que pasa y que sucede mucho en nuestro país, ¿no, doctora? Sí, ¿Cómo, claro. es decir, usted piensa llegar al Senado y obvio, bueno, poner de pronto cuentas, como usted lo dice, pero también de pronto cambiar un poco eh, desde su rol como senadora en llegado caso que llegue a quedar, cambiar un poco como esa cultura también, porque yo creo que también es la falta de cultura de nosotros en nuestro país. ¿Cultura de qué? Cultura de pronto de pronto en la falta de leyes, en la falta del cumplimiento de leyes, en nuestro país sucede mucho. Pero es que primero, no es cultura, es deporte, porque la ley es la ley y se tiene que cumplir. Entonces, cuando yo Pero hablo no de la cumplimos, ¿sí me entiendes? entonces, ¿y quién ha hecho control político a eso? Exacto, es lo que yo estoy. ¿Quién le ha hecho un debate a la fiscalía Ujú. por la mora que tiene en las, No, en las, nadie. en las condenas? ¿Quién ha hecho un debate profundo de las razones que permiten la impunidad y la no condena? ¿Quién ha hecho Ujú, un debate profundo sobre la congestión judicial? ¿Quién ha hecho un debate profundo sobre los temas que afectan a los niños y a la mujer? ¿Quién lo ha hecho? En ujú, época electoral, todos salen a hablar de niñez y salen a hablar de la importancia. Los derechos de los niños son prevalentes. ujú, ¿Quién ha estado haciendo control político? Yo voy específicamente con la meta de hacer control político. Yo conozco las cifras, yo tengo que llegar a preguntar por qué el monstruo de Tabio, que había sido capturado por múltiples asesinatos y abuso, ¿por qué? ¿Por qué con tanta reincidencia estuvo libre para volver a hacerlo? Yo tengo que llegar a preguntar por qué Luis Arturo Cardona, capturado por abuso sexual infantil, ujú, con antecedentes de abuso, ¿por qué estuvo libre para volver a hacerlo? ¿Por qué? O sea, científicamente está probado que ellos son reincidentes, que no paran. ¿Por qué casa por cárcel? ¿Por qué a Elber James Melchor Bañol, que reincidió múltiples veces, que tenía vínculos delictivos, por qué lo tenían libre? ¿Por qué le dieron permisos carcelarios múltiples si ya habían agresiones anteriores? Permisos carcelarios, beneficios a un abusador. Entonces, yo creo que son preguntas que no nos estamos haciendo. Entonces, nosotros como sociedad, por ejemplo, el caso de Rafael Uribe Noguera, en el barrio decían, es que sí lo veíamos pasar por aquí todo el tiempo, es que sí lo veíamos merodear. ¿Dónde estuvo la alerta? No la hubo, porque el ciudadano colombiano piensa y siente que no tiene que denunciar. Y la ley colombiana dice explícitamente, todo colombiano mayor de 18 años que conoce un delito tiene la obligación de denunciar. En resumidas, mi diferencia con los otros candidatos es que yo soy una causa. No soy un nombre, no estoy aspirando a una curul. Yo estoy aspirando a dejar una huella y transformar lo que nos falta transformar para la protección de la mujer y la infancia. Mi gran diferencia sobre todos es que yo soy causa y tú me tienes que mostrar, me tienen que mostrar a mí, donde hay 10 candidatos como yo, que se hayan dedicado 20 años a la causa y no hemos buscado ni un aplauso,
que lo hemos hecho, que hemos transformado leyes, que hemos impulsado temas y que además no nos hayamos pasado de un partido a otro y no tengamos la política como empresa, sino como misión y propósito. Es mi primera vez y voy por los Eso, niños. de eso quería hablar. Usted cabeza la lista de Juan Daniel Oviedo, ¿sí? Eh, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Por qué decidió dar ese salto con él? ¿Tú crees en Dios? Por supuesto. Bueno, yo tuve una conversación con Dios haciendo el Camino a Santiago hace un año y medio. Y le dije, papá Dios, tú sabes que yo desde el comienzo de mi vida quise ser misionera. Tú sabes que desde el comienzo de mi vida lo mío ha sido el servicio. Todo lo demás que vino en mi vida, ser banquera, gerente de emisoras radiales, eh, empresas de telecomunicaciones, todo eso fue casi como cumplir con el deseo de otros. Mi deseo personal era el servicio. En esa conversación le dije a papá Dios, si tú me quieres y crees que mi trabajo donde estoy haciendo es lo que le sirve a la humanidad, yo me quedo haciendo lo que yo hago, profesionalmente hablando. Pero tú sabes que yo tengo una misionalidad con la que he venido trabajando súper fuerte y no ha sido fácil. Entonces, si tú me quieres a mí en un sitio donde yo pueda hacer transformaciones, pónmelo delante de mí. Y yo simplemente diré, hágase en mí, Señor, tu voluntad. Yo, Juan Daniel Oviedo, no lo conocía, no tenía por qué conocerlo, mundos totalmente distintos, edades distintas. Él tiene la edad de mi hermanito menor y yo a mi hermanito menor le llevo 14 años. Entonces no es una generación en la que tuviéramos que ser amigos o no. Entonces, en algún momento un amigo mío me dijo que quería que lo conociera. Lo conocí, te tengo que hacer el cuento corto, lo conocí. Después de 5 o 4 conversadas, él me miró y me dijo, un día estoy buscando a alguien para el Senado, alguien del Caribe, representativo. Entonces yo me reí y le dije, ¿me estás diciéndolo a mí o me estás diciendo que te busque a alguien? Muerta la risa, ¿no? Y él me dijo, sí, y entonces piénsalo. Y yo le dije, yo, Senado, como difícil, porque además ahí viene el modelo mental, todos son corruptos, van a hacer porquerías, entonces enfrentarse a todo esto. Eso quiere decir que no te llamaba la atención la política antes. O sea, es decir, tú estabas, No, tu yo misión es sí, de servir, pero no sabías de qué manera, ¿ok? yo siempre he participado activamente en lo político social. Siempre apoyé candidatos, siempre escribí discursos, siempre estuve diciéndoles hagan esto, tienen que hacer lo otro, la línea es esta. Estudié, me preparé todo el tiempo haciendo esto, todo el tiempo haciendo esto. Lo único que no había hecho era participar en la política electoral en nombre propio. Entonces, ante la invitación de Juan Daniel y el requerimiento que me hizo, además, me dijo, es que si me dices que no, no puedes volverte a quejar más nunca, porque yo te estoy abriendo la puerta para que tú hagas lo que tienes que hacer por la niñez y por la mujer desde el Congreso, donde tenemos influencia. Tú verás. Fue difícil porque era un tema de misionalidad. Entonces, este personaje le dijo, me imagino que me estás diciendo que soy la cabeza de lista, porque primero soy mujer, soy caribe, estoy preparada, tengo misionalidad, tengo propósito y mi propósito constitucionalmente es el más importante, porque los derechos de las niñas y las niñas son prevalentes por encima de todos los derechos. Y él me miró, se rió, te puedes imaginar todo el mundo pensando en cabezas de lista, son los más importantes, pero de importancia desde otro nivel, porque la gente no lo ve de propósito, sino del poder. Soy la cabeza de lista. Entonces me miró y me dijo, no, es que tú tienes razón. Los niños son desarrollos y yo estoy diciendo que si nosotros no hacemos lo correcto dentro de los próximos 25 años, llegaremos a 25 años siendo un país pobre, no desarrollado y no vamos a tener gente formada para que tengan en cuenta al adulto mayor y cuiden además de nuestras pensiones. Tú tienes toda la razón, la niñez es desarrollo. Entonces, aquí estoy por eso.
¿Y qué decirle de pronto a esa gente o al ciudadano que ya no cree en la política? Que si hay con quién y que si buscan el rayito y buscan la lista de Oviedo en el tarjetón del Senado, van a darse cuenta de en estos próximos 4 años que sí hubo con quién. Una persona que estaba preparada desde el alma, desde la cabeza, que tenía propósito y que va a dar que hablar. Si todos los ciudadanos votan la consulta por Oviedo y con toda por Colombia, y Oviedo y Senado están juntos y Cámara de Bogotá, nosotros vamos a poder hacer transformaciones porque realmente nosotros no le debemos nada a nadie. Recogimos las firmas, no hemos pertenecido a partidos políticos establecidos. En la lista ninguno había hecho política electoral y cada uno de nosotros tiene un propósito. Entonces, si votan por los 3 rayitos, yo les puedo asegurar que van a volver a creer. Y van a volver a creer porque hoy tienen que creer en mí. Si me buscan, se darán cuenta de todo lo que he hecho en 20 años. Y lo he hecho sola, por propósito y por causa. Entonces, ya por mí pueden, ya en mí pueden creer y deben votar por causas. Bueno, y por último, Betsy, me gustaría que hiciera una invitación, pues como le digo, estamos a pocos días de ese gran día y de pronto la invitación para los ciudadanos, para los colombianos. Que voten a conciencia. Que voten a conciencia, que voten con propósito. No se trata de simpatías, porque llevamos 100 años en simpatías y en amiguismos. Voten con propósito. Los jóvenes, el mensaje para los jóvenes, levántense a votar con propósito, no traguen entero, porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Después, las cuentas no se las vamos a pedir al político. Las cuentas se las vamos a pedir a los ciudadanos que no participaron a conciencia, los ciudadanos que votaron porque sí o los que no votaron. Estos ciudadanos y estas ciudadanas somos los responsables del mundo que tenemos. Entonces, los políticos no serían elegidos si nosotros estuviéramos mejor informados y estuviéramos votando a conciencia y con propósito. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por su tiempo y por hablarnos pues también de su propósito y pues por dejarnos conocer un poquito de su historia. Muchas gracias a ti, María Camila. Gracias, 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 porque yo no soy Betsy Martínez, candidata al Senado. Yo soy la voz, el propósito y la causa de los niños y las niñas de este país. Acento, conversaciones de valor.